Muy buenas noches, mi nombre es Juan Ricardo de Osa, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Antioquia. Bueno, vamos a empezar con una serie de videos de las prácticas del curso de análisis por elementos finitos. Bienvenidos a la práctica 1. Hoy vamos a desarrollar el análisis de este soporte que sirve para sostener estos transformadores, los cuales viene uno acá anclado a, a ese apoyo y ese otro apoyo, y viene otro pequeño anclado a este y a ese. Entonces el análisis va a estar determinado por dos cargas, la cual va a ser este peso acá entre estos dos apoyos. Acá hay acá hay un agujero, otro y otro. Entonces acá va a haber un peso y acá va a haber otro peso menor. Bueno, entonces vamos a proceder a abrir el módulo Workbench de ANSYS y vamos a trabajar en la parte de static estructural. Entonces, para abrirlo podemos hacer doble clic o arrastrarlo y ponerlo sobre este recuadro. Entonces se nos va a crear acá una especie de hoja que trabaja de manera secuencial. Entonces nos va pidiendo datos y nos muestra el estado. Acá este estado con el check quiere decir que ya está listo este paso. Ese que nos muestra un signo de interrogación es el paso que sigue. Entonces vamos en este. A medida que vamos llenando los requisitos que pide cada paso, nos va habilitando, nos va mostrando acá el check, nos va habilitando el siguiente. Entonces lo que sigue es crear una geometría o importarla. En este caso lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a dar clic derecho, import geometry, y yo ya lo tengo por acá. Pero si no lo tienen, le dan en buscar, van a la carpeta, le dan a abrir y acá le muestra el check. Entonces, para trabajar se puede trabajar básicamente con estos dos módulos, este y el segundo. Vamos a trabajar con el segundo, que es el Design Modeler. Entonces damos clic derecho acá, de nuevo, y damos clic en Design Modeler y esperamos a que cargue. Bueno, una vez ya cargó el Design Modeler, entonces observamos acá esta parte que es como la consola donde nos va a mostrar los sistemas de coordenadas, los cuerpos que hay, las superficies, los vértices. Eh, y por ejemplo acá esto, el import 1 se refiere a la figura que importamos, a la geometría. Entonces si observamos cada vez que aparezca este rayo, quiere decir que tenemos que darle actualizar o generar, update o generate, para poder que, o sea, para poder que se vea reflejado acá el paso que hicimos previamente. Entonces en este caso vamos a darle generar y vemos que ya aparece el check y nos muestra la geometría importada. Bueno, acá nos importó varias cosas. Nos importó la estructura como tal, nos importó varios apoyos o elementos. Acá podemos ver, esta es la estructura que nos interesa y estos son varios elementos adicionales, varios apoyos que para este análisis no los vamos a tener en cuenta. Entonces procedemos a eliminarlos. ¿Cómo los eliminamos? Le damos acá en Create, Delete, Body Delete y seleccionamos solo lo que no queremos con el control sostenido. Entonces seleccionamos todos y le damos generar. Entonces, como ven, ya eliminó todos los cuerpos y solo nos quedó la estructura, que es la que nos interesa para este análisis. Bueno, una vez tenemos solamente la estructura que queremos analizar, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un elemento de tipo superficie para hacer el análisis a partir de una cara. ¿Cómo logramos hacer esto? Nos venimos acá a esta parte donde están los comandos y le damos en Concept
superficies a partir de caras. Se puede a partir de bocetos, a partir de bordes. Entonces le damos a partir de caras, tocamos. En esa parte nos pide que seleccionemos las caras. Entonces vamos a seleccionar la de afuera. Si le damos a aplicar, notamos que nos dice una cara y solo crea pues la cara que seleccionamos. Nosotros lo que necesitamos hacer es seleccionar esa cara, la que le sigue, esa de acá, o sea, toda la parte de afuera, todo alrededor de toda la pieza. Entonces para hacer eso tenemos que hacer algo, antes. ¿Cómo lo hacemos? Venimos acá y lo voy a eliminar para volverlo a hacer. Entonces vuelvo a hacer concept, superficie a través de caras, selecciono, pero antes de darle a aplicar, vengo acá y le doy extender hacia los límites. Lo que va a hacer esto es que va a extender la selección de caras hasta un límite que se encuentre. Un cambio perpendicular que se encuentre. Entonces le doy extender hasta los límites. Y acá, como vemos, ya seleccionó todo lo que nos interesa, que es toda la parte de afuera. Si le damos a aplicar, acá se va a ver 13 caras. Entonces esta es la parte que nos interesa y le vamos a dar generar. Una vez generado nos muestra, esta es la diferencia, este es como tal la geometría que importamos y este es el elemento tipo superficie. Si yo omito este, si yo lo suprimo, vemos que nos queda y es un elemento solo superficie, no tiene algún grosor. Ese elemento lo sacamos para poder hacer el análisis posterior de mallado. Bueno, antes de eso voy a deshacer la supresión de ese cuerpo para tomar un valor. Bueno, acá en ANSYS tenemos un comando que se llama tools y acá hay varias opciones que vamos a estarlo utilizando a lo largo de los videos. A medida que vayamos avanzando en las prácticas vamos a ir viendo estos comandos. Por ahora me interesa uno que va a ser para medir espesor. O sea, yo necesito saber el valor de este espesor de la pieza que pues afortunadamente acá es constante. Entonces este espesor de la pieza que es constante a lo largo de toda ella yo lo necesito saber para poder hacer el análisis más adelante donde me va a pedir un espesor de toda la pieza. Entonces, ¿cómo lo hago? Vamos a dar clic acá en Tools. Nos venimos a herramientas de análisis, Distance Finder. Esto es para medir. Entonces, acá la medida está en metro. Vámonos a milímetros. Bueno, tengo que volverlo a hacer. Tenía que hacerlo antes. Entonces, Distance Finder ya está en milímetros. Se puede hacer por puntos, por bordes o por caras. En este caso lo voy a hacer por caras. Necesito saber la distancia que hay entre esa cara y la cara de afuera y eso me va a decir el espesor. Entonces acá están los filtros que tiene ANSYS para la selección. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque lo vamos a utilizar en todas las prácticas que siguen y hay que fijarse bien en cuál está seleccionado. En este momento está seleccionado el de cuerpo. Si yo lo cambio acá se ve que se ve como presionado el botón. Entonces voy a utilizar el de caras. Entonces parado en el filtro de caras con el presionado, toco, giro, toco, no, toco la de afuera, le voy a aplicar, acá seleccioné la 1, ya me pide la 2, entonces ahora sí toco la otra, le voy a aplicar y él me va a decir cuánto hay de cara a cara. En este caso es 4.7625 milímetros. Este es el espesor de la pieza. Entonces este valor es importante para el análisis que sigue. Damos escape para salir del comando y procedemos al siguiente paso.
Bueno, una vez terminado el paso anterior, eh, acá lo que hicimos fue suprimir ese cuerpo para que nos quedara el elemento superficial que queremos y lo podamos ver, observar mejor. Entonces lo que sigue es que vamos a dividir esta cara, la cara inferior, en varias caras. Eso con el fin de ubicar después los apoyos, los soportes y otros sistemas de coordenadas auxiliares que vamos a ver más adelante para poder realizar el análisis de los pesos de las cargas. Entonces, ¿cómo hacemos la edición de caras? Eso se hace con otro comando nuevo que también está acá en las herramientas. Se llama Face Split. Entonces sirve para dividir caras. Si vamos ahí, él nos pide primero que seleccionemos una cara para dividir. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Venimos acá, tocamos la cara que queremos y le damos a aplicar. Acá ya quedó seleccionada la cara, toda esta, lo que está de este color. Entonces venimos acá, le damos clic acá y él nos habilita el filtro de selección de puntos y nos indica que le seleccionemos dos puntos para que él trace una línea y esa línea me va a definir dónde se divide esta cara. Entonces vamos a hacer la división. Esta es la cara inferior. Entonces simplemente vamos a tocar los dos puntos de interés que serían este y este. Vamos a aplicar. Como vemos, formó la línea acá. Acá ya me hizo la división. ¿Cómo cómo lo puedo verificar yo? Voy a generar, me paro con el filtro de cara y ahora ya se pueden seleccionar dos. Como ven, son dos distintas. Entonces hay que hacer lo mismo con el otro lado. Entonces de nuevo lo hacemos. Acercamos. Venimos, Tools, Face Split. Tocamos la cara, la principal. Aplicar. Acá. Filtro de punto. Se coloca automáticamente. Tocamos los dos puntos que nos interesan. Y le damos aplicar y generar. Ahora podemos verificar que son no dos, sino tres caras. Bueno, una vez divididas las caras, lo que sigue es eliminar estos agujeros de los extremos porque no son importantes para el análisis. En este caso no van a ser importantes para el análisis, entonces los eliminamos. ¿Cómo los eliminamos? Recordemos que anteriormente eliminamos cuerpos con el comando create, delete y body delete. Ahora vamos a utilizar eh, eliminar bordes, es delete. Entonces seleccionamos, él nos va a pedir que seleccionemos los bordes que queremos eliminar. Vemos que se coloca automáticamente el filtro de bordes porque estamos en el comando es delete, es de bordes. Entonces venimos acá y notamos que el agujero está definido por dos mitades de circunferencia, entonces tenemos que tocar las dos con el control sostenido. Vamos a tocar las dos, damos a aplicar y vamos a generar. Como vemos, se elimina el agujero. Eso mismo lo tenemos que hacer con el del otro extremo porque tampoco es importante para el análisis. Entonces venimos y realizamos el mismo procedimiento. Create, delete, delete. Toco los dos, aplicar, generar. Como vemos, ya se eliminaron en los dos extremos y procedemos al siguiente paso. Bueno, el siguiente paso consiste en pasar a otro módulo o otra sección del estructural, del estático estructural. Entonces simplemente
cerramos acá, entonces cerramos y acá como vemos, ya el siguiente paso que nos pide es el modelo. En ese paso se va a hacer el respectivo análisis, el respectivo mallado y la ubicación de las cargas y los soportes que tengan las restricciones. Entonces vamos a dar simplemente doble clic y esperamos a que cargue un momento. Bueno, una vez esté listo el módulo del modelo, procedemos a continuar con el análisis. Nos vamos acá a Structure y notamos que acá lo que nos pide es que ingresemos el espesor de la pieza. Por eso fue importante que miráramos ese valor ahorita, que lo midiéramos. Entonces era 4.7625 milímetros. Verificamos las unidades y acá es importante ver esto. Nos pide el tipo de desfase, el offset. Entonces, ¿eso qué quiere decir? A partir de la superficie que nosotros tomamos, él va a crear con este espesor el elemento otra vez, la geometría. Entonces, si nosotros vemos las opciones que tenemos inferior, desde el medio, o pues hacia arriba, hacia abajo o en el medio. Lo que vamos a elegir acá es hacia arriba. ¿Por qué? Porque nosotros somos la parte de afuera, o sea, la parte que está más abajo. Si nosotros le damos stop, él va a crear la pieza con este espesor hacia arriba. Entonces, en nuestro caso es stop. Eh, una vez verificados el espesor y esto, procedemos a lo siguiente, que es crear los sistemas de coordenadas auxiliares. Estos sistemas de coordenadas auxiliares van a ser con el objetivo de ubicar con mayor facilidad esas cargas, las masas o los pesos que generan estos transformadores. Como vemos, esos pesos no irían de manera simétrica con la pieza, porque miren que esta es más grande que esta, entonces esta está ubicada en la mitad, este peso está ubicado en la mitad de esos dos agujeros donde va la sujeción de este elemento y ese otro peso va acá. Entonces es muy útil dentro de este tipo de análisis eh, crear sistemas de coordenadas auxiliares que nos ayuden a ubicar esas cosas, ese tipo de cargas. ¿Por qué digo auxiliares? Porque hay un sistema de coordenadas que fue el que se creó automáticamente cuando importamos la geometría. ¿Dónde lo podemos verificar? Si nos vamos acá, vemos sistemas de coordenadas, vemos el global. El global sería este. Él lo ubica acá. Me parece que en todo el centro de la pieza. Si nosotros vamos acá en sistemas de coordenadas y vemos acá este comando dice crear sistema de coordenadas, nosotros podemos crear cuantos sistemas queramos. Entonces acá aparece, este es el global, acá aparece otro. Bueno, ahí los coloca sobre la misma parte. Si yo, por ejemplo, le doy una coordenada acá en X, no sé, 100. Bueno, él me pide que seleccione la geometría, selecciono, le doy acá, qué sé yo, 100.
que consiste en crear unos sistemas de coordenadas auxiliares. Estos sistemas de coordenadas auxiliares, bueno, si yo vengo si yo vengo acá a sistemas de coordenadas, vemos que acá, bueno, vamos acá y corte. Bueno, vamos acá y acá, como vemos, está el comando de crear sistema de coordenadas. Pues creamos los que queramos. En este caso solo quiero dos, entonces acá está el global, quiero este y el número 1 y 2. Entonces estos dos los puedo eliminar. Entonces, bueno, acá me dice que seleccione una geometría. ¿Yo dónde voy a ubicar este sistema de coordenadas? Este sistema de coordenadas lo voy a ubicar entre este y este agujero. ¿Por qué? Porque ahí va a ir ubicado el peso y el otro va a ser entre este y este otro agujero. Entonces, ¿cómo lo hago? Él me pide que seleccione la geometría con el borde. Yo voy a venir y voy a seleccionar los dos agujeros. Ahora él me va a crear el sistema de coordenadas entre esos dos agujeros y lo dejo así. Voy al segundo sistema y yo lo quiero entre los otros dos agujeros. Entonces, cómo lo voy a seleccionar? De igual manera. Vengo con el filtro de vértice y toco los agujeros que estoy interesado y le voy a aplicar. ¿Cómo los puedo ver? Entonces toco acá, este es acá, acá, acá que está ubicado, este en la mitad, este entre los dos agujeros y este entre los otros dos agujeros. Y así se crean los sistemas de coordenadas auxiliares. Bueno, una vez ubicados todos nuestros sistemas de coordenadas, vamos a ubicar las respectivas masas correspondientes a los elementos que van sujetados a esta estructura. Entonces venimos acá en Geometry y acá vemos que tenemos el comando para agregar una masa puntual o una masa distribuida. Entonces vamos a agregar una masa puntual. Inmediatamente nos pide una geometría de referencia. La referencia que tenemos es que esta masa va ubicada eh, entre estos dos agujeros. Con el filtro de borde venimos y con el control sostenido seleccionamos las cuatro mitades de los agujeros y le damos a aplicar. Él lo que hace es ubicar la masa en toda la mitad de los agujeros, pero nosotros necesitamos la masa más abajo. Entonces lo que hacemos es referenciarlo con un sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas es el auxiliar que habíamos creado, el 1. Entonces le damos 1 y ya la selecciona. Él la desplaza a toda esta distancia que viene por defecto, entonces vamos a cambiarla. A partir de X y a partir de Z va a ser 0 y en Y va a ser menos 450 milímetros. La masa va a ser de 300 kilogramos. Listo. Para agregar la siguiente, venimos otra vez masa puntual. Nos pide la geometría de referencia. Venimos y hacemos el mismo procedimiento. Seleccionamos las cuatro mitades. Le vamos a aplicar. Nos la ubica en todo el centro y vamos a referenciarla con el sistema de coordenadas número 2. En X0, en Y menos 500, en Z0 y acá es 500 kilogramos. Y como podemos ver, tenemos las masas bien ubicadas donde
estarían realmente. Bueno, ahora una vez tenemos todo esto listo, procedemos al proceso de mallado. El mallado se hace acá en Mesh. Bueno, lo primero que vamos a hacer es añadir un método automático de mallado, que sería como lo más básico que podemos hacer. Y luego podemos pasar a refinarlo un poco más a través de otras estrategias que vamos a ir viendo a medida que avancemos en las prácticas. Por ahora venimos acá, Mesh Control, y agregamos un método. Nos pide seleccionar una geometría. Vemos que acá selecciona todo. Damos a aplicar. Está en método automático. Acá vamos a dejar esto así como viene. Él pide que le digamos triángulos, multizona, triángulos y cuadriláteros o cuadriláteros dominantes. Vamos a dejarlo ahí. Y, y listo. Vamos a ver cómo queda así. Para ver la malla, para ver cómo queda así, le damos en un update. Y él se demora un poco cargando. Una vez carga podemos observar cómo quedó la malla parándonos en mesh y acercamos. Como vemos, esta malla no es muy adecuada debido a la cantidad de elementos que manejan unas partes y el tamaño de elementos, y se puede observar que hay unos elementos mucho más grandes que otros y no alcanzaría a hacer un correcto análisis en estas partes. Entonces, cómo vamos a hacer para refinarla? Vamos a hacer algo que se llama un sizing. Entonces venimos, Mesh Control, agregamos el sizing, seleccionamos la geometría, aplicar, y acá él trae un tamaño por predeterminado. Entonces lo que podemos hacer es reducirlo. Vemos que es de 21 milímetros, de 23 aproximadamente, perdón. Entonces vamos a cambiarlo por 7 milímetros. 7 milímetros. El comportamiento vamos a decirle que sea fuerte para que trate de que todos los elementos tengan aproximadamente ese tamaño. Le damos a generar, update. Esperamos a que cargue un momento. Una vez cargue nuestra malla, la podemos venir a mirar y observamos que en esa se ven muchas más partes, que es más uniforme la malla y tiene aproximadamente ese tamaño. Como podemos ver anteriormente, acá no tenía muchos elementos en esa parte. Ahora sí hay más elementos y se puede tener mayor información del comportamiento para obtener mejores resultados más exactos. El siguiente paso es ubicar la gravedad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos acá a Static, Inercial, Fuerza Gravitacional Estándar. Entonces vemos que acá nos pide la dirección y acá hay unos valores para modificarlo. Entonces vamos a decirle que es la dirección -y para que la ubique hacia abajo. Como podemos ver, está hacia abajo en Y negativo. Y procedemos a ubicar los soportes. Los soportes que serían los apoyos bueno, la fuerza que ejercen estos apoyos que eliminamos al principio. Entonces vamos a colocarlos. Para hacer eso, nos vamos acá a donde dice soportes, agregar soportes. Entonces está fijo, está por desplazamiento. Vamos a dar displacement y como vemos, él nos pide que seleccionemos una geometría, y en este caso la geometría que vamos a seleccionar es esta cara. Por eso fue que hicimos la edición de caras al principio, para poder hacer esto más fácil. Entonces seleccionamos la cara, aplicar. Entonces este soporte pues
nos pide acá que nos diga cuál es el desplazamiento en cada una de las direcciones. Entonces, en este caso vamos a dejar este soporte de fijo. Este va a ser el fijo, entonces va a tener cero desplazamiento en todas las direcciones. Listo, así lo fijamos. Vamos a añadir por desplazamiento. Nos venimos a esta parte y seleccionamos la otra cara así. Pero en este caso, este sí va a tener un posible desplazamiento en la dirección Z, porque este es el soporte, este no es fijo. Entonces vamos a decirle que en X el desplazamiento es 0, en Y va a ser 0 y en Z va a ser libre. Una vez tenemos ubicados los soportes y todas las cargas, venimos y vamos a la solución. Acá en deformación vamos a pedir que nos dé la información de la deformación total, y en esfuerzo que nos dé información sobre el equivalente, que sería el de von Mises, y le damos solucionar. Esperamos un momento a que cargue. Una vez cargada completamente, podemos observar cómo sería el comportamiento, la deformación en una forma un poco exagerada. Resulta que acá se le puede cambiar la escala. Si yo le doy en escala verdadera en 1, entonces puedo observar mejor cómo es. Bueno, en la parte de acá nos muestra una pequeña animación. Entonces, si yo le cambio la escala, se puede observar mejor el comportamiento que va a tener con las cargas que yo le asigné al sistema. Entonces, como vemos, se puede observar el punto más crítico, que es este en rojo. Sería en ese agujero, alrededor de todo ese agujero. Entonces vamos a ver la escala acá. Podemos observar estos valores. Entonces la deformación total me dice 1.51 máximo. Las unidades están en milímetros. Como vemos, este es el punto más crítico y la escala de colores muestra dónde son los puntos menos afectados, que serían acá donde están los apoyos. Bueno, por último, acá podemos ver que si damos en estos comandos nos vamos a ver dónde está el mínimo y el máximo sin tener que buscarlo. A veces no es tan fácil de observar a simple vista. Acá nos está mostrando que es ese punto. Y bueno, eso sería todo por hoy. Espero que sigan visitando el canal y que vamos a seguir aprendiendo más. Hasta luego.